Qué bendición estar esta mañana en comunión con nuestro Dios. Qué bendición saber que no estamos solos, que Él es nuestra ayuda, nuestra fortaleza. Vamos a empezar retomando un par de versículos del Salmo 27, y la invitación de esta mañana es: ponga su confianza en Dios. Ponga su confianza en Dios. Usted pudo darse cuenta en los cantos, hablan de tener nuestra confianza en el Señor. Los primeros 3 versículos del Salmo 127 dice: si Jehová no edificare, 27, perdón, estoy en el 127, 27. Salmo 27 dice así: Jehová, dice, es mi luz y mi salvación. ¿Podemos decir amén a eso? Amén, ¿verdad? A ver, como una confesión de nuestra fe: Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Quién es la fortaleza de su vida? Jehová. Cuando se juntaron contra mí los malignos, angustiadores, enemigos, ellos tropezaron y cayeron. ¿Usted cree eso? No, y sigue diciendo: aunque un ejército acampe contra mí, no va a temer mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿En quién va a confiar? En Jehová, en el Dios Todopoderoso, en el Dios Todo Misericordioso. Amén. Un salmo, hermanos, para mí es un salmo que ha tocado mi corazón, que ha tocado mi vida en muchas ocasiones, en muchas situaciones difíciles que me ha tocado vivir. El escritor de este salmo está en medio de una situación muy difícil. El escritor de este salmo, inspirado por el Espíritu Santo, está en medio de una situación muy difícil cuando lo escribió. Y nos recuerda una verdad muy grande que nosotros no debemos de olvidar, que tenemos que tener presente en todo momento en nuestro corazón y no olvidarla. O sea, Dios quiere que confiemos en Él. Dios espera que confiemos en Él. Dios quiere que usted confíe en Él. Su salud, que la confíe al Señor. Amén. Sí, Señor. Amén. Así sea. Claro que sí. Eso quiere decir: esos problemas de trabajo, que usted los confíe en Él. Esos problemas de relaciones, que usted los confíe en Él. Dios quiere que confiemos. Dios quiere que confiemos en Él. Cuando todo está bien y cuando todo está mal, debemos confiar en Él. Cuando todo está bien
y cuando todo está mal, debemos confiar. O sea, en cualquier situación, en cualquier circunstancia de nuestra vida, Dios quiere, Dios espera que usted y yo confiemos en Él. Sí, Señor. Yo sé que es un reto, no es fácil, ¿verdad? Como decía uno de los cantos, es un reto. Parece algo muy sencillo, parece algo muy fácil, ¿verdad? Parece algo muy lógico, pero es un reto, es un desafío. Aprender a confiar en Dios. Es un desafío, es un reto. Yo he estado en varias ocasiones en situaciones muy difíciles, personales, ministeriales, familiares, muy difíciles. Y muchas veces, pues, leía este salmo, meditaba en este salmo, pensaba en este salmo, le decía, Señor, ¿qué es confiar en ti? Le decía yo, Señor, ¿y cómo le hago? ¿Cómo puedo confiar? ¿Cómo puedo confiar en ti? Pero miren, hermanos, yo aprendí a confiar en Dios, ¿sabe dónde? ¿Y sabe cómo? En la crisis, en el problema, en la dificultad, en la prueba. Cuando todo parecía oscuro, negro, difícil, que no había salida, que no había otra cosa, aprendí a confiar en el Señor. Así que, en lugar que la crisis, que el problema, que la necesidad lo aleje, lo aparte, allí en la crisis, allí en el problema, allí en la enfermedad, aprenda a confiar en Dios. Y acuérdese, Dios quiere, Dios espera que usted y yo siempre confiemos en el Señor. En Zacarías, en el libro de Zacarías, capítulo 4, y en el versículo 6, el Espíritu Santo a través de este profeta dice, Zacarías 4:6, dice que no es con ejércitos, no es con ejércitos. Dice que no es con fuerzas, no es con un poder económico, no es con una buena palanca, como algunos dicen, ¿verdad? Una buena palanca, ¿verdad? Dice que no es con ejércitos, no es con fuerza, sino con mi espíritu. Con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, es dependiendo de Dios, es confiando en Dios, es confiando en la obra, en el trabajo, en el ministerio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es confiar en Dios? ¿Qué es confiar en Dios? Mire, primeramente, la confianza en Dios es fe. Fe en Él, fe en la palabra del Señor, fe en las promesas del Señor. Es fe, así de sencillo, así de sencillo. Ahí está el testimonio en Hebreos 11. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres que confiaron en el Señor y no fueron defraudados? Está el testimonio de los primeros siglos de la iglesia. Está el testimonio de la historia de la iglesia.
de la gente que ha confiado en Dios. Dios no la ha dejado, Dios no la ha defraudado. Entonces, confiar en Dios es fe. Confiar en Dios es creer. Es creer. Es creer que Él te respalda, que Él está contigo, que Él te ayuda, etc. La confianza, hermanos, funciona, y la confianza se desarrolla con el tiempo. Por eso usted tiene que perseverar en el Evangelio. Por eso usted tiene que perseverar en el Señor, porque con el tiempo usted va a ir aprendiendo a confiar en el Señor. Mire, la confianza no es algo automático. Con el tiempo usted va a ir aprendiendo a confiar. Mire, la confianza no es inmediata, no es inmediata, es un proceso, lleva tiempo. Entonces usted empiece a confiar en el Señor, pero si está empezando a caminar en el Señor o ha tenido sus retrocesos, persevere en el Evangelio, persevere en la palabra, persevere en la oración, persevere donde Dios lo ha puesto. Hay personas, hay creyentes que se desmoralizan, se desaniman. Dices que no veo, yo oro pero no pasa nada. Siga confiando, siga esperando. Se desarrolla con el tiempo esa confianza. Mire, le doy un ejemplo. Vamos a suponer que usted es mamá, que usted tiene una niña, un hijito o una hijita. Vamos a suponer que usted necesita ir a un funeral. O vamos a suponer que usted necesita ir a una cita de trabajo y que necesita dejar a su niño o dejar a su niña para ir al funeral o para ir a la cita de trabajo o para ir al hospital a ver un enfermo. ¿Con quién va a dejar a su hijo? A su hija. La vecina, dice. Esa es la respuesta, con una persona de confianza. No. Si confía en la vecina, tal vez sí, ¿verdad? Pero hay vecinos en los que no se confía. Con una persona de confianza. ¿Cómo sabe usted que esa persona es de confianza? Porque usted la conoce, ¿verdad? No precisamente familiar, persona de confianza, ¿verdad? Usted la conoce a la persona, usted cree en la persona, esa persona no le ha fallado. Esa persona no le ha fallado, porque si no, usted no le tuviera confianza. ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? Si no, usted no le tuviera confianza. Usted tendría ausencia de confianza. A veces la confianza es muy frágil, ¿verdad? Entonces, se lleva tiempo para tener confianza en una persona, ¿sí o no? Lleva tiempo. Con el tiempo, usted sabe quién es de confianza, ¿verdad? Y lo mismo sucede, ¿verdad? Necesitamos tiempo para conocer al Señor. Así que no se desanime, usted persevera en el Evangelio. Entonces,
la confianza funciona en la incertidumbre. Usted tiene incertidumbre acerca de su futuro. Hoy hay mucha gente con incertidumbre. Dice, no sé qué va a pasar, no sé qué va a suceder, no veo que mi situación mejore. Y están llenas de incertidumbre. Bueno, cuando hay incertidumbre, la confianza en Dios funciona, hermanos. Aunque hay incertidumbre, confíe en el Señor. Mire, inseguridad. Vivimos toda clase de inseguridad hoy día. En medio de la inseguridad, tenga confianza en Dios. La confianza en Dios también funciona cuando vivimos rodeados de inseguridad. Funciona. Tal vez usted va de adversidad a adversidad. Mire, la confianza en Dios también funciona en medio de la adversidad. Confíe en el Señor. Si hay adversidad, confíe en el Señor. Y en ese momento, ¿verdad? La confianza es más valiosa de lo que usted y yo podamos pensar. Esa confianza en Dios es tan valiosa, más valiosa de lo que usted se imagina, más valiosa de lo que usted pueda pensar, ¿verdad? Es oro puro, esa confianza en Dios. Tristemente, la confianza, es un valor que se está perdiendo en la sociedad, ¿verdad? Es un valor que se está perdiendo en la sociedad. La confianza es menos común que la desconfianza. Y eso ha influido mucho en nuestra confianza en Dios. ¿Qué es más frecuente? ¿Qué es más común? ¿La confianza entre las personas o la desconfianza entre las personas? ¿Qué es más común? La desconfianza, ¿verdad? La desconfianza es más común hoy, ¿verdad? Es como hablar de integridad y corrupción. Es como hablar de verdad y de mentira. Eso mismo pasa, ¿verdad? Pero Dios quiere y Dios espera que aprendamos a confiar en Él, hermanos. Y a nosotros, como cristianos, como estudiantes de las Sagradas Escrituras, como discípulos de Cristo, a nosotros nos favorece, a nosotros nos conviene confiar en el Señor. Y Dios quiere que seamos hombres y que seamos mujeres a la vez dignos de confianza. Es tan valioso tener en quien confiar. Y es tan valioso que confíen en nosotros. Dios quiere que seamos personas de confianza. La Biblia nos manda a confiar y que se ponga en lo más importante de todo, ¿verdad? En el Señor, por la fe en el Señor. Pero quiero que vea lo que nos dice Proverbios, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Proverbios 3, 5 al 8, dice, fíate de Jehová, confía en Jehová tu Dios
con todo tu corazón. Confía en Jehová tu Dios de todo corazón. No te apoyes. No te apoyes. Apoyarse es como cuando usted tiene un bastoncito y se apoya en el bastón, ¿verdad? Apoyarse es como cuando usted tiene una muleta y se apoya en la muleta, ¿verdad? O cuando usted tiene un padrino, ¿verdad? Y usted se apoya. No, no te apoyes, dice. No te apoyes. Dice, en tu propia prudencia. Apoyarse es como, mire, me estoy apoyando aquí en el púlpito, ¿verdad? Un descansito que me está haciendo muy bien, estoy apoyado. Pero dice, no te apoyes en tu prudencia, en tu sabiduría, en tu criterio, en tu entendimiento, en lo que tú sabes, en lo que tú crees que te va a funcionar. No te apoyes. Reconoce al Señor, versículo 6, en todos, no en algunos, no en los que usted quiera, no en los que le convenga. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él, dice, Dios va a enderezar, va a corregir tu camino, Él lo va a corregir. No seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio en tu propia, dice, opinión. Entonces, hermanos, confiemos en el Señor, dice, con todo el corazón, plenamente, completamente. Ese es el llamado que nos hace el Espíritu Santo a través del libro de sabiduría, Proverbios. Y la pregunta entonces, ¿cómo? ¿Cómo podemos confiar en Dios? ¿Cómo? Bueno, Proverbio lo dice, ¿cómo? Este proverbio que acabo de leerles dice, ¿cómo? Cuando no me apoyo en mi prudencia, cuando no me apoyo en mi sabiduría, cuando no me apoyo en mi astucia, cuando no me apoyo en lo que yo creo que eso me va a ayudar, estoy confiando del Señor. Cuando no confiamos en nuestra propia opinión, estamos confiando del Señor. Amén. Hermanos, es esa confianza pues en nuestro Padre Celestial. Con la confianza, confiar en Él, ¿verdad? Las cosas de mi vida, confiar en Él las cosas de mi familia, confiar en Él, ¿verdad? El asunto económico, confiar en Él mi salud, confiar en Él mi negocio, confiar en Él mi trabajo, ¿verdad? Confiar en el Señor. No te apoyes en tu prudencia, no te apoyes, dice, en tu sabiduría. Hermanos, entonces vea, Dios nos exhorta, Dios nos llama, Dios nos motiva a que confiemos en Él. Quiero invitarles que vayamos al centro de la Biblia. Vamos al centro de la Biblia. El centro de la Biblia que tiene 1183 versículos hacia adelante y 1183 versículos hacia atrás. Y nos da una declaración de fe tremenda. Mire lo que dice Salmo 118, 8. Salmo 118, versículo 8. Mire lo que dice. Mejor es, ¿qué cosa? Mejor es, dice, confiar en Jehová que en el hombre. Mejor es confiar en Jehová
que en la persona. Versículo 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar príncipes. Que en príncipes. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, no importa qué tan importante sea la persona. Es mejor confiar en el Señor. Y a veces el Señor nos da lecciones tremendas, ¿verdad? Y perdemos de todo por haber confiado en la persona. Tiempo, dinero, recursos, porque mejor es, dice la palabra, confiar en Jehová el Señor que confiar en el hombre, la persona. Mejor es confiar en Jehová que confiar, dice, en príncipes. Aquí en Rocafuerte tuvimos una experiencia triste. Teníamos un problema legal. Y alguien nos dijo, el exgobernador que acaba de salir es mi amigo. Él dice que él arregla el asunto. Perdimos tiempo, perdimos dinero, mucho dinero. Nos desgastamos. Perdimos la amistad con ese hermano que fue el enlace, el contacto. ¿Y qué arreglamos? Nada. Nada. Un exgobernador, fíjese, que bien relacionado, abogado, conocía bien las leyes. Nada. Y el tiempo corría, ¿verdad? Y él corrió. Y más grande se hizo el problema. La palabra de Dios no falla, hermanos. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, que confiar en las personas. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. No importa qué tan importante, no importa qué investidura tenga la persona, es mejor siempre confiar en el Señor. Amén. Sí, Señor, amén. Bueno, por lo tanto, hermanos, vemos que es importante. Aprenda a confiar en el Señor. Confíe en el Señor. En los momentos que queremos o en los momentos que usted quiere apoyarse en sus fuerzas, en los momentos cuando usted quiere apoyarse en su prudencia, en los momentos que usted quiere apoyarse en su inteligencia, ¿verdad? Apóyese, confíe en el Señor, confíe en el Señor. A veces no es fácil, ¿verdad? Como decía el canto, no es fácil, porque es un asunto de fe. Es un asunto de fe. ¿Usted está confiando en Dios? Y a veces un asunto legal como ese que teníamos nosotros aquí. Hay varias historias en la Biblia. Por ejemplo, el rey Josafat. Una ocasión el rey Josafat le preguntó a Dios, le dijo en oración, ¿verdad? Le pregunta a Dios y le pregunta si podían salir a pelear contra el rey de Siria. Y Dios le dice, no salgan. Y Dios le dice, es que Dios va a pelear por ustedes.
porque esta batalla, le dice Dios, no es de ustedes, es mía, le dice Dios. Entonces el rey Josafat reúne al pueblo de Israel, reúne al rey de Israel, reúne a todos y les dice: Josafat, lo que tenemos que hacer es confiar en Dios. Y decía: pero ¿cómo si el ejército ahí está? Cualquier rato nos van a atacar. Pero mire, cuando usted y yo confiamos en Dios y le entregamos a Dios y depositamos en Él y le respondemos a Él con confianza y encomendamos a Dios esa batalla, esa necesidad, ese problema, entonces nuestra batalla se vuelve una batalla de Dios. Mire, otro ejemplo es la historia esa que usted debe recordar, David y Goliat. David y Goliat. David dice: mira, Goliat, no estás peleando conmigo. Acuérdese la historia. Tú, Goliat, desafiaste al Dios Altísimo. Desafiaste y hablaste mal del jefe de los escuadrones del pueblo de Israel. Y el Dios Altísimo, le dice, te va a entregar en mis manos. Yo te voy a vencer. Te venceré en el nombre de Él. Y es lo que pasó. Porque David, ¿verdad?, pone su confianza en Dios. Todo en contra. Todo en contra. Estrategia, conocimiento, estatura, experiencia, colmillo, como usted quiera llamarle. Todo en contra de David. Pero David confiaba en Dios. El otro confiaba en su espada, confiaba en su jabalina, confiaba en su experiencia, confiaba que era grandote, gigante, ¿verdad? Y el otro, pues, chaparrito, ¿verdad? Inexperto, un jovencito. Pero él confiaba en el Señor. Entonces, ya no era el gigante de David, ya no era el gigante con el que tenía que pelear David, ¿verdad? Porque él estaba confiando en Dios, se lo entregó a Dios, estaba confiando en Dios. ¿Cuántos papás confían en toda su sabiduría, en toda su estrategia, en todo, ¿verdad? Para educar bien a sus hijos, educar bien a sus hijas. Y de paso se les olvida orar por ellas. Y de paso no les enseñan la Biblia. Las llevan a la mejor universidad. Hacen cualquier sacrificio. ¿Y cuántos muchachos y cuántas muchachas pierden tiempo, pierden dinero? Confíenlos en Dios. Confíenlos en Dios. La confianza en Dios, hermanos, la confianza en Dios no se mide cuando todo está en calma, aunque hay que tener confianza en Dios también cuando todo está en calma. La confianza en Dios no se mide cuando hay incertidumbre, aunque hay que confiar en Dios cuando estamos en incertidumbre, cuando estamos en inseguridad, cuando estamos en adversidad. Hay que confiar. Es precisamente cuando aprendemos a confiar en el Señor.
¿Por qué, pastor, me quedé sin trabajo? He orado, he venido a la iglesia, ya llevo 4 meses, ya llevo 5 meses, pastor, sin trabajo. ¿Por qué? Y yo le digo, hija, para que aprendas a confiar en Dios. Pues estoy confiando, pastor, pero no veo nada. ¿No has aprendido a confiar en Dios? Confía en el Señor. Algunos ni entienden, ¿verdad? Quiero que vean otro ejemplo, le doy, de confianza. Le doy otro ejemplo bíblico, porque Dios lo que bendice es su palabra. Y la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, dice Romanos. Vea usted en el libro de Marcos capítulo 5, a partir del versículo 21, hay una historia preciosa. Dice que Jesús, pasando otra vez Jesús en un barco a la otra orilla, se reunió alrededor, dice, de él una gran multitud, y él estaba allá junto al mar. Y vino uno de los principales de una sinagoga que se llamaba Jairo. Luego que le vio, cuando Jairo lo vio, dice que se postró a sus pies, a los pies de Jesús, y le rogaba mucho. Fíjese, subraye, note eso, le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, mi hija está muriendo, mi hija, estoy a punto de perderla, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, Señor Jesús, verá bondadoso, fue con él, y le seguía, dice, una gran multitud, y le apretaba, muy pegaditos, ¿verdad? Pero, versículo 25, una mujer que desde hacía, dice, 12 años, padecía de flujo de sangre. Esto tiene que ver con la confianza. Jesús ya va con Jairo a la casa para orar y sanar a su hija. Ya va. Pero aparece una dama enferma. Aparece, dice, una mujer enferma. ¿Y qué pasó? Jesús se detiene. Jesús se detiene para atender a esa mujer. ¿Cómo se habrá puesto Jairo? ¿Cree usted que se estresó más? Dice, mi niña está a punto de morir y el Señor ya va. Pues se atraviesa esta señora y Jesús la atiende. Qué sufrimiento, ¿verdad, el de Jairo? ¿Usted cree que Jairo en ese momento estaba confiando en el Señor? ¿Qué cree? ¿Qué piensa? Después de leer esto así rápido. ¿Cree que Jairo estaba confiando en el Señor en ese momento? Ya va. Pero una mujer y el Señor se detiene. Yo creo que Jairo en ese momento estaba en agonía, igual que la hija. Yo creo que Jairo decía, pero ¿qué hace esta mujer aquí si el Señor ya iba? ¿Por qué se detiene el Señor? Y yo imagino que Jairo le dijo, Señor, mira, ya paré la combi, nos está esperando. Yo creo que Jairo le dijo, mira, Señor, ya llamé al taxi,
Mira, ahí está, vámonos. Yo creo que Jairo le dijo, mira Señor, ya llamé al Uber. Y vámonos. Y mira la historia. ¿Qué sigue diciendo la historia? Alguien llega de la casa de Jairo y le dice, mire, déjeme ver, le dice 36, ¿verdad? 35, mire, alguien viene de la casa, dice que mientras él aún hablaba, vinieron de la casa, de su casa, de la casa del principal de la sinagoga, y le dijo, tu hija ya murió, lo siento, mi más sentido pésame, Señor. ¿Para qué molestas al maestro? Porque Jairo está inquieto, está nervioso, está estresado. Jairo está que ya, vámonos Señor, mi hija está agonizando. Mira, la combi que paré ya se fue. Y vienen de su casa. Lo siento, Jairo. Tu hijita acaba de fallecer. Ya no molestes al maestro. Pero Jesús, que está en todo, no se le pasa nada, oyó lo que le dijeron a Jairo y le dijo al principal de la sinagoga, versículo 36, no temas, Jairo, no temas, Jairo, solamente cree. A ver, iglesia, otra preguntita a ustedes que les gusta que yo les haga preguntas. No, a algunos yo sé que no les gusta, no me quieren por eso. Miren, ¿cómo confiar en ese momento? ¿Cómo? Le están diciendo, tu hija murió, Jairo. El Señor ya iba y se detiene. Aquí lo leemos rápido, no sabemos cuántas horas, cuánto tiempo el Señor se detuvo para atender a esa bendita mujer. ¿Cómo se atreve? ¿Por qué aparece esa señora? Mi hija está muriendo. Y ahora el Señor le dice, no te preocupes, no, confía. ¿Cómo confiar? ¿Cómo? ¿Cómo confiar? Mi hija ha muerto. Ya murió, ¿qué voy a confiar? No hay respuestas. ¿Cómo? ¿Cómo dice el canto? Mano Luis, difícil es confiar. ¿Cómo confiar? Versículo 37 dice, no permitió que le siguiese nadie. El Señor le dice, bueno, Jairo, vámonos pues, vámonos, pero Señor, ¿para qué murió? Vamos. Y dice que no permitió el Señor Jesús que le siguiese nadie, solamente Pedro, Jacobo y Juan. Vino a casa del principal de la sinagoga y mire, encontró un alboroto. Y a los que lloraban, lamentándose mucho por la muerte de la señorita. Entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Qué alboroto es este? Les dice Jesús. La niña dice, no está muerta, la niña duerme. Se burlaban de él, mas él echando afuera a todos. Pues sí, se burlaban, puro incrédulo, puro pagano, puro pecador.
Y como él tenía autoridad, los echó fuera, los sacó. Tomó al padre, o sea Jairo, y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró allá, donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, dijo, Talita Cumi, que traducido que significa niña, a ti te hablo, levántate. Y cuando la niña se levantó, andaba. Mire, una niña de 12 años. ¡Qué cosa! Hermanos, aunque usted diga, como Jairo, pero ¿qué voy a confiar? Se ya murió. Por eso le dije otro ejemplo bíblico de aprender a confiar en el Señor. Aunque las circunstancias digan, aunque confíen, no hay de dónde. Ya murió, aunque yo confiara, pues ya murió, ¿ya qué? Hermanos, tenemos que aprender a confiar. Yo no sé qué está atravesando usted, yo no sé qué está atravesando su familia, yo no sé qué situación difícil pudiera estar pasando. Amados santos de Dios, tenemos que aprender a confiar en Dios. Este año 2021, manténgase firme donde el Señor le ha puesto. No se mueva, no huya, no escape, no aborte, no retroceda. Manténgase firme confiando en el Señor. Y si usted tiene algún momento de estrés, a pesar del estrés, confíe en el Señor. Ayer hablaba con un joven. Oigan la historia. Le digo, te veo raro, te veo desanimado, te siento que estás desanimado, te veo que caminas cabizbajo. ¿A ti te pasa algo? ¿Qué tienes? Tal vez te puedo ayudar. Me dice, mire, estoy en la universidad. Mis padres ya pagaron la inscripción. Ya me inscribí. Pero ahora mis padres no tienen para pagar la colegiatura en la universidad. Mis amigos me dijeron, toma menos materias. Pero entonces, haciendo un estudio, dice, si yo llevo menos materias, voy a pagar menos, pero mi carrera va a ser más larga, más años, y el pago va a ser más. Y si lo hago así, va a ser más caro. Además, más inscripciones, más colegiatura. No tengo. Quiero estudiar. Muchacho andaba con dolor de cabeza. Y ya sabe usted lo que dicen los pastores, ¿verdad? Así me decía una hermana, ya sé, pastor, lo que me va a decir. Siempre dicen los pastores lo mismo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y le digo, ¿verdad? Lo que dicen ustedes, que siempre dicen los pastores. Le digo, mire, hijo, confía en el Señor. Confía en el Señor. Yo no sé cómo, pero si tú pones tu vida, esta situación, yo no sé, Dios la va a solucionar.
Pero el problema es, ¿verdad?, que quisiéramos ver el fajo de billetes o una tarjeta, ¿verdad?, o un cheque en blanco, ¿verdad? Aquí hay un matrimonio que yo admiro y quiero mucho, don Pedro y doña Manuelita. Hace muchos años, Manuel David y Manuel David quería entrar a La Salle. Y Dios le dijo, confía en el Señor, no vamos a poder pagar. Mire, pagaron y repagaron y ahora es un profesionista. ¿Sí o no? Ahí están, mire, confiaron en el Señor. Y de repente dicen, pastor, ¿qué hacemos? No tenemos quien nos dé una carta de recomendación. Y ya saben, ¿verdad? Yo se las doy. ¿Y será que sirva? Confía en el Señor. ¿Y qué cree? ¿Sirvió o no sirvió la carta? Sirvió la carta. ¿Y quién es Asensio Mancilla? Nadie. Pero si usted confía en Dios, sí, hermanos, confíen en el Señor y oren por ese muchacho, porque así como ese muchacho hay otros muchachos y muchachas. Mire, aunque sea universidad del gobierno, la inscripción cara y es dinero por todos lados. Pero si confiamos en Dios, aunque usted no sepa el nombre, usted ore por ese, dígale, Señor, ese muchacho que el pastor me habló ayer. Bueno, le voy a dar el nombre para que se comprometa. ¿Cuántos se comprometen a orar por ese muchacho? Se llama Samuel. Samuel se llama, oren por él. Yo se los voy a agradecer y vamos a tener un testimonio como el testimonio que hoy cito de Pedro David. Hoy es un ingenierazo. Gloria al Señor. Estudió donde quería, donde todo indicaba que cómo, con qué. Pero cuando confías en Dios, y cuando Dios abre la puerta, nadie la cierra. Y cuando Dios cierra la puerta, nadie la abre. Así que, señoras, señores, pongan su confianza en el Señor en los momentos más difíciles. Quiera el Señor, ¿verdad?, que nos ayude a confiar en Él. Quiera Dios que cuando un Goliat como David esté frente a nosotros, que nosotros podamos tener la confianza que tuvo David, la confianza que tuvo Josué, la confianza que tuvo Caleb. Confiemos, hermanos, vamos a ver sus promesas cumplidas. Confiemos en Dios, hermanos, no importa, óigame bien, no importa por qué valle de sombras o de muerte estemos atravesando, confiemos en Dios y, como nos dijo Proverbios, la sabiduría de Proverbios, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Dios quiere que confiemos en Él. Con dificultades, con enfermedades, con pandemias, con plagas, con incertidumbre, con problemas económicos, aprendamos, hermanos, hermanas, a confiar en Dios. Los pájaros no temen cuando la rama de un árbol se quiebra. Fíjese, los pajaritos, las aves, ellos no temen cuando la rama del árbol se quiebra, porque su confianza no está en la rama del árbol donde están apoyados. La confianza de esas aves, de esos pájaros,
está en sus alas. Se rompe la rama y mire, plácidamente se van volando. Porque la confianza no está en la rama. La confianza de los pajaritos está en sus alas. Quiero recordarles hoy que su confianza tiene que estar, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo va a morar, va a vivir bajo la sombra protectora del Omnipotente. Aleluya. Por eso digo, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Póngase de pie, repítalo conmigo, con fe, con convicción, hermanos, y que esta sea su determinación y que esta sea su experiencia este año, y va a ser un año de victoria, de triunfo, si usted aprende a confiar en el Señor. Versículo 2, por favor, hermanos de la pantalla, hermanos de hermano Gerson, por favorcito, 91.2, para que todo el mundo, si alguien no lo sabe, lo pueda repetir. 91.2 de los Salmos, por favor, ahí lo tiene. Esperanza mía, todos, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confío y en quien confiaré, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dele ese aplauso al Señor. Dele ese aplauso al Señor. Oh Señor, gracias. Gracias porque no estamos solos, no estamos a la deriva. Podemos confiar en ti, Señor. Podemos confiar en ti, mi Padre, mi Dios. Gracias. Gracias. Lleva a tu pueblo, lleva a tu iglesia, lleva a cada persona, Señor, con tu bendición, con tu cuidado, con tu amor, con tu paz. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos y con cada uno de ustedes. Amén. 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 Gloria, gloria al Señor.